Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 6 de agosto del año 2021, el día culmen de la vacación de agosto. Qué bueno que usted está en sintonía de TVO Canal 23, que siempre nos ve a través de todas las plataformas. Estamos en el Facebook de TVO, en el Twitter, en nuestro canal de YouTube. También estamos en las redes de este servidor. En Twitter me puede encontrar como @MedardoAlfaro. Si gusta seguirme va a ser un altísimo honor. Y en Facebook, Medardo Antonio Alfaro. Y ahí están, como le decía, las redes de nuestra televisora. Un saludo cordial a la diáspora, a los salvadoreños que están diseminados en todo el mundo y que gentilmente nos sintonizan. Nos agrada muchísimo que tengan esa preferencia para este canal y particularmente para este programa, así que el Señor los bendiga siempre por su apoyo y sintonía. Hoy vamos a conversar en esta primera parte con Luis Contreras, experto en seguridad, analista político. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. No, buenos días, Medardo, un gusto estar nuevamente, ya cerrando la vacación, mejor dicho, el propio día. Falta fin de semana todavía. Qué gusto, Sí. Luis. Estamos que 6 de agosto, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hace, Luis, del tema de la seguridad en el mes de julio? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo cataloga usted? Julio, toda la información que pueda tener. Básicamente la violencia homicida, que es el indicador más sensible y el que se toma de referencia, cerró 3 asesinatos diarios. Es decir, muy considerable la disminución que se ha tenido. En meses anteriores, por ejemplo, se tenía arriba de 4, 3.7, etcétera. Se puede decir que el Plan Control Territorial ha logrado mantener esa neutralización de la violencia, a que no vaya a tener alzas como se tenía en el pasado. Antes, recordemos que en gobiernos anteriores no podíamos disminuir ni de 12 ni de 14 asesinatos diarios, es decir, se ha salvado la vida de muchos salvadoreños y recientemente tuvimos, hace un par de semanas, ya la incursión de la fase 4, que se denomina incursión, por cierto, donde los efectivos militares van a focalizarse en zonas específicas. Incluso pudimos ver a través de redes sociales, muy interesante, la parte tecnológica de los drones en seguridad, con esas cámaras térmicas. Y importante que me gustaría mencionar un poco al respecto, porque los drones en seguridad ya se están utilizando en muchos países. Fíjate que a partir del 2012, incluso en Chile se comenzó a elaborar una legislación específica para los drones. Que ya tiene Chile legislación. Exacto, algo que aquí no existe. Por eso es importante también que vaya aparejado con ello. Inglaterra, Suiza, Canadá, son países de primer mundo que poseen ya esta tecnología para la seguridad ciudadana. Yo me acuerdo, perdón que lo interrumpa, ¿sí? Y tengo que contárselo que me acuerdo escuchándolo a usted. Me acuerdo que Medardo González se llamaba, el secretario general del FMLN, una vez estaba fúrico y decía que iba a haber una legislación contra los drones, pero estaba molesto porque habían sacado a través de los drones las casas de ellos, de donde estaba Mauricio Funes, la de Munguía Payesa, eso hace como... La que acaban de incautar. Ajá, hace como 5 años, ¿verdad? Porque saqué que aquí vivían. Entonces él estaba indignadísimo. Mirá la visión que tenían de los drones, ¿verdad? Jamás puesta en términos de seguridad, pero continúo con y es muy bueno el punto, porque aquí en El Salvador se puede decir que los drones han iniciado a nivel periodístico, de spot publicitarios, que está bien también, a nivel de riego, de agronomía, etcétera. Sin embargo, en seguridad ciudadana, qué lamentable que los gobiernos anteriores habían hecho caso omiso de ello. No querían invertir. Exacto, vaya, las cámaras de videovigilancia de las ciudades no quiere decir que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el dron tiene características que las cámaras no. Las cámaras registran ciertos delitos, por ejemplo el hurto, el robo, generan un disuasivo. Por ejemplo, en Inglaterra, lo que ha hecho Londres es buscar cambiar los patrones conductuales de las personas a través del sistema de vigilancia. Ahí está, gracias, Cristian. Excelente. A mí me sorprende muchísimo eso, que fue una imagen que puso el presidente Nayib Bukele, y es ahí cuando van las columnas del ejército con la policía ingresando a una zona en específico, y obviamente ahí es en lo oscuro, Luis. Sí, no, definitivamente, esa es la ventaja que se tiene. Ahí es en lo oscuro. La visibilidad que tienen las autoridades de sus efectivos militares policiales, y los delincuentes no tienen esa visión nocturna. Esto Luis, por su conocimiento y experiencia en temas de seguridad, decía que esto es normal en Chile, por ejemplo. La policía chilena o las autoridades chilenas tienen ya una legislación sobre el uso de los drones.
Por eso es importante que aquí también se vaya estableciendo y se vaya adecuando a las necesidades de la realidad del país. Recordemos que cada país tiene una realidad delictiva diferente, diversa. Yo te mencionaba cómo Inglaterra le apostó mucho a las cámaras de videovigilancia, que incluso Londres se ha convertido en la capital a nivel mundial con mayor número de cámaras y te va cambiando los patrones conductuales, ese disuasivo. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de los drones? Que le pueda dar seguimiento previo a una intervención policial. Cristian, tenemos el otro donde se ve el acercamiento, por favor. Esto es, no sé si es como está fijo, yo quiero entender, bueno, usted puede saber un poco más, está en lo oscuro y se ve. Mira, sí. Este es el que me sorprende a mí. Ah, ok. ¿Verdad? Sí. Este, Luis, es un dron que está haciendo el close-up, mire, el acercamiento y el zoom, pero increíble. Sí, sí. ¿Ve? O sea, y sigue alejándose. Luis, esto, y esa es una comunidad en específico, ahí solo cualquiera que intente hacer algún tipo de delincuencia, primero se lo piensa y si lo hace, está más propenso a que lo capturen. Queda registrado. Queda registrado. Entonces, cualquiera con 2 dedos de frente, por muy criminal que sea, se lo va a pensar. Sí, es disuasivo, Luis. Exacto, cambiar los patrones delictivos, ya que las personas se abstengan de cometer, por ejemplo, hurto, robos, que son los delitos de oportunidad, como le mencionamos, que en Londres se erradicaron muchísimo. Así como lo ha replicado Suiza, Canadá, otros países también de primer mundo. Y recordemos que los drones inicialmente comenzaron en cuestiones militares, porque Estados Unidos ya no quería perder vidas en los pilotos. Y obviamente va a llegar un momento que los van a sustituir de forma presencial, definitivamente. Básicamente los pilotos ahora son, desde su país usted que sabe, como aquel famoso avión, ¿no? Que era... el fantasma. Sí, que no era detectado por radares. Que no era detectado, pero no era piloteado, ¿o sí? No, ese que no era piloteado. Y que fue en Irak, ¿no? Ya son de los primeros, de los iniciales que se fabricaron. Importante con respecto a esto, porque en nuestro país todavía existen, y hay que mencionarlo, zonas controladas por pandilleros. Por eso es que la fase de incursión ha sido denominada de esa forma. Interesante que tú envías a los drones para un reconocimiento inicial, para un muestreo perimetral de la zona nocturno, y después envías ya focalizadamente la intervención policial militar. Es decir, expones menos a los policías, previenes con ello cualquier tipo de emboscada también. Es decir, tiene una operatividad de por medio. Lo que pasa es que al no entenderlo de esa forma, la oposición que hace solo le llaman gasto, etcétera, y realmente no es así, es una inversión de primer nivel, así como los uniformes, las botas, todo en seguridad viene siendo una inversión. Si no veamos, la seguridad privada lo tiene. Sí. En las cámaras hay muchas personas que tienen circuito cerrado de televisión, es una inversión, pero realmente cuando se trata a nivel ideológico político se le llama gasto, lamentablemente. Sí. Sin embargo, vemos una enorme diferencia, que como esto va a venir a complementar las tareas de seguridad pública, no es que las vaya a sustituir, sino que viene a ser una rama más o una herramienta más, así como la patrulla policial, así como el arma de fuego, nos permite eso. Y fíjate que quiero mencionar esto, que es lamentable que una nota periodística a días atrás, ya de forma civilina, menciona este medio, la prensa gráfica, hay que decirlo, donde dice que se ven las columnas, dice, y pone entre paréntesis, no se sabe si son soldados o delincuentes, como diciendo, es confuso. Es decir, sobre esto. Exacto, obviamente el dron no te va a decir este soldado, este es policía. ¿Por qué se identifican en seguridad? Por las formaciones de intervención, algo que ignoran esos periodistas, algo que ignoran al criticarlo. Las columnas de formación. Ya con toda la maldad del mundo. Obviamente, si yo veo una manera militarizada, que solo lo hacen, cualquiera puede entender. Exacto, pero por eso es bueno mencionarlo, porque tanto militares y policías tienen una forma de intervención específica en columnas, para evitar el fuego cruzado, para evitar dañar civiles. Hay que mencionarlo, porque esto se desconoce a nivel de intervención, operatividad policial. Por eso es bueno decirlo, porque eso tiene a confundir esta nota periodística. Pero qué bueno ese dato que usted nos da, Luis, o sea que al tener los drones, se puede mandar una comunidad X, una zona populosa X, se hace, no sé si la palabra es apropiada, todo el escaneo de cómo está la zona
Y lo que usted muy bien decía, al tener ya, se manda a la... Exacto. Militarmente así que no tenía antes era de pechito, como dicen. Y eso le facilitaba a los delincuentes más en zonas rurales, marginales, que la iluminación es escasa, a realizar, emboscadas a policías. Todavía se dan, pero de forma leve. En gobierno del FMLN era algo del día a día para los policías en las comunidades, era bien lamentable. Ahora, gracias al Plan Control Territorial, esto ha disminuido considerablemente. Luis, y obviamente esto viene a complementarlo más. El plan inicialmente tenía una etapa que era de coercitivo, ¿no? ¿Cómo se le llama? La primera etapa del plan. La persecución del delito. La persecución del delito, gracias, Luis. Luego estaba... oportunidades. Las oportunidades, que tiene que ver con todo esto que está desarrollando tejido social. Luego está modernización. La modernización, exacto. Por ejemplo, sedes policiales, uniformes. Hacer más dignas todas esas sedes policiales. La dignificación de la carrera policial. Que les han mejorado los salarios, las bonificaciones a los policías y a los soldados. La tercera etapa. Y la cuarta es incursión. Incursión, y con usted creo que es importante la conversación, es como uno lo ha logrado percibir, está una comunidad X, allí incursionan las estructuras del ejército con la policía, que son las zonas dominadas por las pandillas. Zonas rojas todavía. Zonas rojas todavía. A ver, Luis, en una posición hipotética, si entran estas incursiones a una zona dominada por pandillas, les mueve el piso. Sí, no, efectivamente. Y no es tan fácil irse para un lugar a otro. Si estás afincado ahí, ahí tenés tu estructura, ahí tenés tu zona de influencia, ahí tenés tus palabreros. Uno está haciendo un poco hipótesis de lo que le da. Entonces, al entrar ahí, Sí, no, y a eso cualquiera puede entender. Hay que mencionarlo porque a veces, al no conocer sobre la intervención policial y militar, las personas pueden pensar que solo es de llegar a meterse. No es así, sino que hay un trabajo de inteligencia y contrainteligencia de por medio, en el cual ya tienen focalizado dónde están los pandilleros, dónde están las zonas. Es decir, no van a ir al azar tampoco. Yo te mencionaba cómo hace el registro inicial, el muestreo, el dron inicialmente, para que posteriormente lleguen a intervenir, y obviamente les da seguimiento en tiempo real, a una velocidad muy buena. En tiempo real te envía la información. Y también, obviamente, sabemos que los pandilleros no tienen la capacidad, primero, en adiestramiento, para hacerle un enfrentamiento de tú a tú, tanto a la policía como a la Fuerza Armada. Por eso, las pandillas se les considera a lo que habíamos llegado desde hace años, estamos en eso, en una guerra de baja intensidad. ¿Cuáles son las características de una guerra de baja intensidad? A diferencia de la guerra convencional que tuvimos en los 70, 80 con el FMLN, que buscaban derrocar al gobierno central. Las pandillas no buscan hacerlo porque no lo necesitan. Para ellos se les facilita más y les da mejor beneficio convivir con el Estado. ¿Por qué? Porque a través del dinero ilícito que reciben por las extorsiones o por sus hechos delictivos, logran establecer de carácter formal negocios reales, panaderías, pizzerías, como se ha logrado constatar en operaciones como Arpón del Pacífico, Operación Tecana en Santa Ana y Sonsonate. Es así como los grupos pandilleriles no tienen esa capacidad de fuerza armamentista para hacerle frente. Por eso la fase de incursión busca eso, entrar de una forma específica y desbaratar estas estructuras criminales. Por ejemplo, ya lo estamos teniendo, hemos visto bastante operatividad en diferentes zonas, se han desbaratado a muchas estructuras en el occidente del país, que inclusive unas redadas importantes a través de inteligencia, que se ha detectado red de exalcaldes, si te recuerdas, que hacía tráfico de personas. Aquí va un golpe frontal a los diferentes delitos, extorsión, tráfico de personas, hurto. No solamente se enfocan los pandilleros, y eso es muy bueno porque buscan neutralizar de forma global las diferentes ramificaciones del delito. Porque creo que ya lo he mencionado acá, la criminalidad no se erradica, se neutraliza. Y para ello es importante planes estratégicos específicos de seguridad pública que vayan trascendiendo a una seguridad ciudadana que les va a brindar mayor estabilidad y robustez a través del tiempo. Ahora, esto que estamos conversando con Luis Contreras en términos de seguridad, seguimos siempre con esto de los drones que a mí me tiene bastante impresionado. Luis, le quería hacer la siguiente analogía. Cuando el presidente lanza el Plan Control Territorial el 20 de junio del 2019, con la primera fase y la segunda, ¿verdad? Sin fondos, sino un poco con lo que tenía en ese momento el gobierno. Hacer malabares. Hacer malabares, como decía el presidente. Va dando resultados, el plan va dando resultados y a la fecha tenemos 2, 3 homicidios diarios, ¿verdad?
Sí. En aquel momento, Luis, parecía hasta una utopía pensar que se podía llegar El Salvador a tener 2, 3 homicidios diarios. Ahora, con esta cuarta fase incursión, ¿usted qué es lo que puede prever que va a ocurrir en términos positivos? ¿A la baja más los homicidios, a la neutralización de las pandillas? Usted, desde su análisis, ¿para qué va a ayudar fundamentalmente en todo el plan contraterritorial la fase de incursión? Sí, específicamente lo que busca es desarticular de raíz ese enquistamiento que tienen en las comunidades y en muchas zonas las maras y pandillas, a nivel jerárquico, porque recordemos que los grupos pandilleros tienen una jerarquización como tal, desde el que da las órdenes, desde el que les avisa, que se conoce como los postes, las mascotas que van reclutando, así se les llama en la jerga de ellos, etcétera. Lo que busca es eso, atacarlos de raíz y neutralizarlos para que no puedan tener esa operatividad. Por eso, si se dan cuenta, la población lo puede verificar cómo paulatinamente, a medida que la violencia homicida ha ido disminuyendo, se va avanzando hacia la disminución de otros delitos, la extorsión, las amenazas. Ya se puede decir que se han acantonado los delincuentes en el aspecto que ya no van presencialmente a pedir la renta, sino que buscan la parte tecnológica para hacerlo, porque no quieren exponerse personalmente, porque los van a detener. Es decir, que los han ido arrinconando las autoridades, y eso no es nuevo. El Plan Control Territorial comenzó a dar ese tipo de resultados, incluso en los últimos meses del 2019, cuando el gobierno había retomado el Ejecutivo. En ese momento, hay que recordarse a la población, el Ministerio de Justicia dio a conocer y detuvo a pandilleros que estaban migrando a Honduras, Guatemala, porque su terreno fértil en el país ya no lo tenían, ya no tenían esa capacidad de seguir extorsionando. Y qué bueno que se le ha seguido dando continuidad, qué bueno que la pandemia no escindió a las fuerzas policiales y militares, y por el contrario, se ha cohesionado. Y hay algo importante que quiero mencionar, Medardo. Sí. Ahora, si te das cuenta, a nivel publicitario se maneja el Gabinete de Seguridad ampliado. Algo que destacar, la Fiscalía General de la República se ha sumado al Gabinete de Seguridad Ampliado. De forma articulada y sistematizada, vemos a un fiscal con mucho liderazgo, a un ministro de Justicia, a un director de la Policía, no ninguno sobresaliendo por encima del otro, muy por el contrario, trabajando conjuntamente. ¿Qué sucedía en el pasado? Teníamos a estas instituciones trabajando de forma aislada, y eso entorpecía muchas veces la investigación y persecución del delito. Llegamos a tal grado con el fiscal anterior que él hasta quería crear su propia policía, te recuerdas, de investigación. Sí. Eso venía todavía a mermar más la capacidad que se tenía de investigación real. Sí. Tienes solamente una Academia de Seguridad Pública, no sé a dónde se iban a formar estos investigadores, te diré yo. Por eso es importante ahora ese gabinete ampliado, cómo se ha consolidado y robustecido para la persecución del delito. Lo que pasa es que esa iniciativa del fiscal anterior buscaba, creería yo, desde la perspectiva de él, como él veía la Fiscalía, ¿verdad?, totalmente desvinculado del Ejecutivo, ¿verdad?, porque él creía que la Fiscalía tenía que ser así. Entonces uno podía asumir que lo que él quería era sus propios policías, fiscales armados, para que pudieran hacer procedimientos que a juicio de él la Fiscalía, la policía actual no quería hacer. Pero ocurre que ahí va mismo contra la misma Constitución, ¿verdad?, porque están por mandato de ley a trabajar coordinadamente. Yo creería que iba, y no solamente eso, sino que la parte operativa, también la parte de investigación se divide. Aquí se trata de utilizar, somos un país pequeño, una institución no muy grande, incluso para la población, ocupar los recursos de investigación, de laboratorio, de ADN, o sea, para un fin común, interinstitucional, que es lo que se está haciendo hasta la fecha. Y eso es muy bueno. Vemos cómo se han desbaratado, ya lo mencioné hace un momento, recientemente muchas estructuras delictivas en el occidente del país, zona central y también oriental. Y ese es un mensaje también de impacto mediático para los criminales también. Incluso a nivel de tráfico de drogas en las costas salvadoreñas se han incautado sumas enormes de dinero. Recordemos que a inicios del 2020 se creó la unidad Storm de la policía, que viene a respaldar a la Fuerza Naval. Ahí puedes ver cómo a nivel interinstitucional... Esa unidad es nueva. Es nueva. Es nueva. Esta que está haciendo las incautaciones. Es policial, Storm con la Fuerza Naval. La Fuerza Naval es aparte. Pero viene a complementar a la Fuerza Naval. La Policía Nacional Civil se complementa con la Fuerza Armada en esta fase de incursión. Yo le entendí, no sé si al ministro o a alguien que antes, ¿verdad?, teníamos un barquito y hasta allá no podíamos llegar porque
primero no tenía la capacidad, la fuerza, la potencia. Y Exacto. hoy, además que el gobierno de los Estados Unidos ha donado un buque también para ayudar en eso, Sí, sí. por lo menos cuando lo anunció el presidente era a 490 millas náuticas de las Sí. playas territoriales salvadoreñas, que fue incautada esta droga. Sí, no, definitivamente. Luis, eso lo ven altamente positivo los estadounidenses, no el gobierno de los Estados Unidos, y va para allá. Recordemos que Estados Unidos es muy serio en el combate a la droga. Por eso sabemos las condenas realmente duras que le imponen a los traficantes cuando son detenidos. Ahí tenemos al Chapo pagando cadena perpetua. Es decir, Sí. para ellos, inclusive en su momento, Donald Trump, antes de entregar el poder, recriminó al Triángulo Norte que por qué habían hecho con todo ese dinero, que no habían logrado disminuir el tráfico de drogas, la migración, etcétera. Ahora sabemos que en gobiernos pasados la seguridad pública no existió una voluntad política para lograr mejorarla y neutralizar la operatividad criminal que se tenía en ese momento. Ahora vemos algo totalmente diferente y aunque a muchos no les guste, Medardo, ya que mencionas lo de la Fuerza Naval, Sí. mira qué lamentable, fíjate que hace una semana de estos periodistas que son antimilitares y antipolicías, y hay que mencionarlo porque a mí me puede molestar eso, porque la labor encomiable que hacen estas personas la quieren desprestigiar, periodistas que llevan un componente ideológico. Sí. Pone en su Twitter que no era mérito de la Fuerza Armada, decía él, la incautación de drogas, sino que era de Estados Unidos porque ellos les avisaban. Pero hombre, ya quisiera ver al periodista interviniendo a los delincuentes que están, a los traficantes en ese momento. ¿Cómo lo haría él? ¿Con qué armas lo haría? Es decir, estás desprestigiando una labor que realmente está exponiendo tu vida. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, porque realmente es una cuestión ideológica partidaria. Sí. Pero estos periodistas son los que después están alegando que los han golpeado, que los han violentado, etcétera. Por eso no hay que desacreditar la labor que hace la Fuerza Armada y la Policía. En su momento, en gobiernos anteriores, mira qué lamentable, cuando yo estaba docente de la Academia de Seguridad Pública, Sí. en el 2010 específicamente, yo lo he mencionado acá y lo hago nuevamente, tuve un alumno que lo decapitaron los pandilleros. Sí. Algunos de la academia que estaban siendo asesinados. Ahora ya no hemos visto eso. No, había, y había aquel- una mejoría considerable. Y en aquel todo video, sentido. Luis, de aquellos que En la Opico. parte de prensa lo vio, la manera como decapitaron a toda esa gente. No, era- triste, ya no hemos visto cuestiones así, ya no hemos visto ataques a policía, ya no hemos visto tantos asesinatos a policía. Ya si esas pruebas fidedignas no las quieren aceptar, realmente es un componente ideológico, porque cuando tú haces caso omiso de la parte cuantificable científica, Es un componente ideológico ya. es, ¿verdad? es ideología, ¿Verdad? eso es ideología. Ese ya no tiene nada que ver con... Mira, yo me he encontrado la semana pasada con una persona que es antagónica al gobierno en otro programa de análisis y decía, no, es que este no es el país de las maravillas, en tal lugar asaltaron a no sé quién, es que el delito de oportunidad así es. Por ejemplo, lamentablemente ayer que se asesinó un estudiante, o anteayer creo, el miércoles, no sé qué día fue, lamentablemente pueden decir, el plan control territorial no funciona, es que los policías no van a estar en cada unidad de transporte. Claro. Por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo, si tú tienes un vecino Y que con la cantidad de armas que ha entrado aquí de manera libre, ¿verdad? Vámonos a otro caso para que la población lo pueda comprender de esa forma. Tú tienes un vecino, una pareja de vecinos que nunca has tenido algún indicio de violencia ni grito y de repente escuchas disparos. Tú no sabes el grado de ira que tuvo tal vez el hombre y mató a la mujer. ¿Cómo va a ser la policía para prevenir eso? Dime, no se puede. Si no existe una denuncia de violencia contra la mujer en ese aspecto. Es decir, Sí. hay delitos que es bien complejo lograr prevenirlos. ¿A qué va a ayudar lo de las cámaras? Por ejemplo, si existieron cámaras en ese lugar donde mataron el miércoles a esta persona, a dar con el paradero de las personas y en el proceso judicial lograr la condena. Pero ese es el punto de inflexión acá, que existe el plan control territorial. Es medible a nivel de estadístico y de datos los resultados que se ha tenido, pero por delitos de oportunidad, como es el hurto, el robo, que existen siempre, incluso en países de primer mundo, no puede decir que el plan de seguridad no sirve. Eso no es así. O sea, el delito y robo existen siempre y siempre va a estar ahí, incluso en países de primer mundo. Exacto. Y el que ocurran delitos y el que ocurran robos, eso no quiere decir que el plan control territorial no funcione. Exacto. Otro ejemplo. Buen dato, Luis. El hecho que existan también y que bueno que se logran detener y judicializar. Ahí puedes ver que está funcionando. Ejemplo te doy con esto. Hace como un par de meses se recuerda a la población que había dos informáticos que habían hecho estafas a través de aplicaciones de banco. ¿Tú te recuerdas eso? Sí, que fueron a timar, no sé si son lo mismo, pero que fueron a timar a un montón de gente ahí en la zona del Tunco. No sé si en el Tunco, pero lo hicieron a través de aplicaciones. Eran dos personas.
ejemplo, la policía no pudo prevenir la estafa en este caso, pero sí se detuvieron a las personas y están en proceso de judicialización también. Obviamente tiene que haber una condena. Hay que quedar con esto. La investigación policial y luego la captura da muestra del buen funcionamiento de la policía. Ha habido persecución, a eso quiero llegar. Hay delitos que es complejos debido a la parte tecnológica, una complejidad de investigación todavía, pero se logran las capturas de las personas y eso es muy bueno. Diferente fuera que estas personas quedaran impunes y siguieran replicando ese tipo de delito todavía a nivel nacional inclusive. Luis, el plan control territorial, Luis, sigue imparable, dando los resultados, y con la etapa de incursiones viene muchísimo mejor en temas de seguridad para el país y de ambiente de seguridad ciudadana. Eso es lo que se espera, e incluso según como se ha venido desarrollando, no espero menos. Si a pesar del 2019-2020, que se tenía una asamblea que entorpeció préstamos, etcétera, y aún así la policía y la Fuerza Armada dieron buenos resultados, ahora que se tiene esa mejor gobernabilidad de parte de la Asamblea Legislativa, y de parte inclusive, hay que mencionarlo, los gobiernos municipales, las alcaldías van a jugar un papel preponderante en esta ocasión porque van a oxigenar y a poder expandir también el plan control territorial en sus municipios. Eso hay que mencionarlo. Antes tenías un divorcio siempre por el carácter ideológico. Y fíjate que en otro programa de opinión esta semana lo puse de ejemplo, y tal vez no tiene que ver con seguridad, pero es muy ejemplificante esto. Okay. Cuando se tiene mayoría en la Asamblea Legislativa de parte de un partido político, sea el que sea, y a través de alcaldías, se genera mejor gobernabilidad cuando existe voluntad política. Ejemplo, ¿te recuerdas el día martes, tarde-noche, que el presidente anunció, le solicitó a las alcaldías de Nuevas Ideas que no cobraran las partidas de nacimiento para agilizar la vacunación de los niños? Todas las alcaldías en sintonía comenzaron a hacerlo. Inclusive llegó la de Santa Ana, que fue un ejemplo a nivel nacional, a poner un call center 24 horas. Sí. ¿A qué quiero ver con esto? Que eso genera mejor gobernabilidad para la población salvadoreña. Ahí se cae el discurso cuando buscan a nivel político desprestigiar que estamos en una dictadura, que un gasto innecesario, etcétera. Podemos ver cómo se focaliza el recurso, cómo se le da celeridad a cosas puntuales necesarias, como es la vacunación. Sabemos que está la variante Delta ya en el país, y lo mismo en seguridad pública. Pero además, Luis, y a ver si Cristian nos hace el favor. Estamos a viernes, allá entre martes o miércoles creo, vino otro cargamento de vacunas. Ah, sí, el miércoles fue en la mañana. Sí, y a ver si lo tiene. A mí me llamó mucho la atención un Twitter del presidente, esto que era bien interesante. Ah, sí. Ya tenemos más vacunas de las que necesitamos y aún faltan millones por venir. Nuestro plan de vacunación contempló contingencias desde el principio y ya comenzaron a aparecer. El Salvador no solo es un ejemplo en el manejo de la pandemia, también lo será en vacunación. Son como las tres frases sentenciosas del presidente colocadas a media semana a raíz del último cargamento de vacunas COVID recibidas, decía. Ya tenemos, y a ver si encuentra, Cristian, aquel triste, célebre Twitter de la diputada Margarita de Escobar, porque es una muy buena contraposición. Ya me acordé cuál es. Ya tenemos más vacunas de las que necesitamos y aún faltan millones por venir. Nuestro plan de vacunación, decía, y dice, y con la llegada del 26º lote, han ingresado a nuestro país más de 10 millones de dosis contra el COVID-19. La organización y ritmo de vacunación permiten que nuestro país continúe de líder, y están las imágenes ahí del último lote que llegó en la semana a 10 millones, Luis. O sea, aquí solo nos faltan 4 millones más. Gracias, Cristian. Y aquí, ¿por qué es, digamos, el blanco y negro, el oscuro y lo claro? Porque usted puede escuchar voces, como muy bien dirían allá en mi provincia, de mal agüero. Sí. Si usted se cree esas voces de mal agüero, de plano que se amuela. Dice, en su momento dijo Margarita Escobar, según la unidad de inteligencia de El Economist, El Salvador tendría la vacuna dentro de 1 año o 2 años. Seremos últimos. ¿Cómo nos miente el gobierno salvadoreño que nos dijeron somos los primeros?
Ajá, es otro jueguito más a costa de la salud de los salvadoreños. Luis, un comentario de esto suyo antes de irse a la pausa. Se lo voy a poner puntual, Luis. Usted no es político, pero ha de ser bien jodido para una política haberse equivocado como se equivocó aquí en Margarita. Sí, efectivamente un error garrafal en el sentido que se está basando en una conjetura y de una cuestión del Economist que habría que ver qué vinculación tiene con cuestión sanitaria, porque es diferente. Sin embargo, eso no es de hoy. Incluso en febrero, ¿te recuerdas? A mediados de febrero, la Organización Mundial de la Salud felicitó a El Salvador, a nuestro país, por el buen manejo de la pandemia. Ningún país obviamente lo ha hecho perfecto, sin embargo, El Salvador ha sido un referente a nivel centroamericano, incluso ya en el proceso de vacunación. Hemos visto a través de redes sociales las fotografías, videos de gente en Honduras haciendo colas interminables de hasta de madrugada para poder vacunarse. Y aquí no hemos visto nada de eso, 5 o 10 minutos de forma tan eficiente y que bueno, que la gestión pública también del gobierno ha sido muy interesante para recibir donaciones, otras para adquirirlas de forma comprada. Realmente se ve la inversión sanitaria que se está haciendo, el Hospital de El Salvador, las cabinas móviles realizando pruebas de COVID-19, es decir, ese acercamiento a la comunidad, ese acercamiento a la ciudadanía en parques, etcétera. Ya no solamente en la unidad de salud, ya no solamente en el hospital. Una descentralización de la cuestión sanitaria. Lo que pasa es que recordemos que en gobiernos de arena no se dio esas cuestiones así, incluso el hospital de maternidad tan cuestionado con actos de corrupción. O sea, no me extraña ese tipo de comentarios. Al final, la posición política... Está eclipsada, Margarita, en esta nueva legislatura. Definitivamente, eclipsadas, y no toleran también los logros de seguridad pública en educación, las computadoras que se están regalando. Si te das cuenta, recientemente el señor don Javier Simán, también cuestionó dónde están las computadoras y le respondió un estudiante, mire, yo aquí la tengo, y ya me fue entregada y la estoy utilizando. Qué bueno que la población se exprese, porque en su momento, bueno, en el gobierno de arena nunca se hizo una inversión educativa de esa índole, y con el FMLN se hizo una pantomima de las famosas lempitas, que no servían quizás ni para jugar. Hoy se ve dónde iba el dinero, ¿verdad? No, definitivamente, y ahora... Y la gente decía que eran computadoras de juguete. Por eso, yo te lo mencioné la última vez que estuve contigo, el aparataje comunicacional del gobierno actual lo que hace es evidenciar las obras tangibles que se están haciendo a nivel nacional en diferentes ámbitos gubernamentales: salud, educación, seguridad, inversión social, también urbanismo con la cuestión de las carreteras. Es decir, es evidente, es corroborable, y en gobiernos anteriores no era así. Ok. Estoy conversando con Luis Contreras en este viernes, conocedor, experto en seguridad. Muy interesante la conversación. Qué bueno que usted está ahí en su casa, en vacación. Mire, no salga, estése ahí cubierto con las medidas de bioseguridad. Haga la cita para sus hijos para que puedan ir a vacunarse. Hay muchísimas alcaldías que han dispuesto poder emitir la partida de nacimiento. Son aires positivos para el país. Así es que voy a hacer la pausa y ya regreso aquí en TVO Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente.
Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, Viernes 6 de agosto del 2021 estoy conversando con Luis Contreras, experto en seguridad y también con muy buen análisis sobre los acontecimientos del país. Estamos abordando diferentes temas que están ocurriendo en el país. Luis, mire, hace unos 2 o 3 meses, quizás o menos, había toda esta narrativa cuando sale la lista Angel y la oposición enfila sus rifles, ¿verdad? En ataque y casi se le veía feliz, que hoy sí venía la descomposición del gobierno. Sí. Y bueno, y sale el presidente y dice, nosotros tenemos nuestra propia lista, y luego comienzan a salir estos casos que nosotros conocemos de funcionarios del primer gobierno del FMLN con esas cantidades exorbitantes de sobresueldo. Gerson Martínez, que se llamaba el albañil del pueblo, buscando asilo en México. El presidente, el segundo presidente de izquierda, Salvador Sánchez Serén, ahora ya, cuando estamos conversando con Luis y ustedes nos hacen la gentileza de vernos, es ciudadano nicaragüense con toda su familia. Cifrido Reyes, prófugo allá en México. Norman Quijano, prófugo en Honduras. Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador por Arena y miembro de la dirigencia de este partido, procesado por varios delitos. Luis, yo creo que, no sé si usted lo recuerda, yo sí lo recuerdo, alguna vez en alguna elección, cuando Arena perdió una elección con el FMLN, alguien que criticaba a la cúpula de Arena, pues eran de los mismos, pero lo criticaba y estaba en contra de Cristiani y decía que no hay Cristiani que salve el cadáver de Arena. Creo que fue una frase que Alfredo Menalagos creo que fue la dijo. Puchica, pero yo creo que estos dos cadáveres, Luis, en términos políticos... No, ya no tienen resurrección esos cadáveres. Ya no tienen resurrección, ¿verdad? No, definitivamente, mira, aquí hay un punto importante porque esto era un secreto a voces, una leyenda política urbana que ya se sabía. Primero, los sobresueldos, plazas fantasmas, ONG fachadas. 3 elementos cruciales que se sabían en el ambiente político, y qué lamentable que quizás aquí el que sale mayor afectado es el FMLN, en el sentido que se hacía llamar el gobierno del cambio. A ver, veamos esas tres. Primero, sobresueldos. Que era la manera como los gobiernos, tanto de Arena y el FMLN, compraban gobernabilidad. Y fíjate que es bien interesante, porque antes que avancen en eso, si el señor Saca menciona y se logra comprobar, porque dice que firmaban recibos algunos, que se lo entregaban a exfiscales y a magistrados, eso ya es soborno, ya no es ni sobresueldo, porque no eran empleados del Ejecutivo. Sí. Ahí sí es algo todavía más peligroso. Y luego están las plazas fantasmas, que era ese montón de plazas que tenían activistas, Arena y el FMLN y todos los partidos políticos para hacer campaña en sus territorios, es decir, solo cobraban. Y luego está las ONG fachadas, que uno lo puede interpretar así por lo que ha quedado descubierto. Yo era diputado del FMLN, solo tenía dos periodos, perdía la elección, creaba mi ONG y ahí me empezaba a caer dinero. O el caso más evidente de Lorena Peña, que siendo presidente de la Asamblea Legislativa, siendo presidente de la Comisión de Hacienda, era de la Junta Directiva de las Méridas, creo, ¿no? Le daba $600,000. Ese caso te lo quiero mencionar, porque lo mencioné en otros canales. El caso de Lorena Peña. Bueno, yo en un pasado estuve en Fundación Hacia la Vida, he tenido debates con ella, pero ella se enoja demasiado rápido. Sí. Mira qué lamentable ese caso específicamente, porque Las Méridas es un grupo feminista el cual promueve un delito, hace apología del delito en El Salvador, porque promueven el aborto. Mira qué lamentable que fondos públicos fueran para esta organización para promover matar
niños salvadoreños. Mira qué Sí. triste es eso también. No solamente estamos viendo un favorecimiento económico para allegados, etcétera, sino que también para buscar legalizar algo que es delito en el país y que es quitar más vidas humanas. Qué triste al respecto. Y como te lo mencionaba al inicio, el FMLN se puede decir que viene a salir más dañado porque es más reciente, sus funcionarios se daban baños de pureza al respecto. Sin embargo, vemos cómo el trabajo de inteligencia policial, la investigación de la Fiscalía ha sido muy bueno porque viene de hace 3 años, menciona el fiscal. Obviamente, la parte del FMLN siempre va a tergiversar, siempre va a decir estas argucias que esa verborrea que los caracteriza a ellos con respecto a que es una persecución política, buscan siempre esa martirización imprimiendo las fotos de los detenidos, como Pero siempre. yo creo, Luis, que eso ya se les cayó porque Sí, porque que salga Óscar Ortiz como secretario general del FMLN diciendo que es persecución política y de pronto lunes o martes de la otra semana salen un par de recibos firmados por él. Eso y la nacionalización del expresidente Serén y la familia, es decir, eso es una burla a la inteligencia de los salvadoreños y más a los activistas del FMLN y la gente que ha sido siempre de esa ideología nefasta para el país, porque realmente fueron 10 años para el olvido para El Salvador en todo aspecto, económico, social, etcétera. Y obviamente, como lo mencionábamos de forma graciosa, que es muy cierto, ya ese cadáver político ya no va a optar a un resurgimiento, no va a poder resucitar, difícilmente. Ninguno de los dos, ¿verdad? Ninguno de los dos. Aquí tiene que haber una reconfiguración política. Recordemos que la política es cíclica, eventualmente, pero yo pienso desde mi análisis que van a pasar muchos años para que se logre reconfigurar una nueva fuerza política que sea de oposición. Obviamente, aquí... Pero lo que pasa, Luis, es que se quedan cortos con el discurso, o sea, cuando tú ves el gobierno del presidente Bukele, por ejemplo, proveyendo la vacunación para todos los salvadoreños, hasta enviando a otros países. hasta enviando a otros países, aumentando el salario mínimo, garantizando que el empresario medio no lo sienta, por lo cual subsidiándose lo que no se había visto nunca jamás. La entrega de las computadoras que usted acotaba. Sí, porque son cosas que pasan desapercibidas y la gente lo olvida fácilmente. Exacto. No, pero Luis, o sea, yo me ubico en mi tiempo, en mi provincia, ya en No le daban ni cuadernos. Sí, pues yo, solo un kinder había, o sea, había una biblioteca pública que era la única que medio tenía unas luces y iba a leer ahí a la biblioteca pública municipal que se llama Saúl Florencia, categoría. Hoy los chicos tienen su computadora. Yo no creo que en Centroamérica un país tenga esta política. Entonces, cuando se están desarrollando todas estas políticas, ¿con qué van a venir ellos, Luis? O sea, no, es bien complicado. O sea, es el discurso de la dictadura, y aquí no hay ningún preso político. Y por eso buscan desacreditar toda iniciativa que busca realizar el Ejecutivo. Bueno, que por cierto, ya la semana pasada creo que salió un anuncio del señor Aguad, creo que es, ¿verdad? Que va a ser un frente común de derecha, mencionaba él. Pero difícilmente no tienen la fuerza. Es más, primero recuerda que cada partido político, una nueva fuerza partidaria, necesita un liderazgo fuerte y no existe actualmente en el país. No existe ninguno. Sí. Todos han sido lacerados y no por ser presos políticos, como tú dices, porque muchas veces se puede decir que los alcaldes de las capitales son la punta de lanza para una presidencial. Tenemos el ejemplo del exalcalde Mason. Él no es perseguido político, él está siendo procesado primero también por la retención de las cuotas laborales, también por haberse reunido con pandilleros, que él mismo lo ha aceptado en videos, en entrevistas de televisión. Es decir, ellos mismos han cometido los errores por los cuales están siendo en este momento judicializados, incluso en el caso de los sobresueldos, etcétera. Son cosas que se dieron en su momento. Pienso yo que nunca pensaron que iba a haber un cambio tan radical de gobernante que comenzara a investigarse sin eso. ninguna vinculación con el pasado, es que no tiene ninguna vinculación con ellos. O sea, probablemente el expresidente pudo haber sido alcalde por el FMLN de estos dos municipios, pero a partir de la manera particular que sobre sus propios músculos y capacidades llega a la presidencia de la República, la manera que sorprende en cada locución cuando está, ya sea en conferencia de prensa, la manera como comunica, Luis, o sea, en esta era de comunicación, hay veces uno se levanta como a las 12 y ahí ya ves un Twitter del presidente, eso no tiene precedente. Yo lo comentaba el otro día en otro programa, Luis,
venía escuchando los niños que le preguntan, ¿y tú cómo te sientes que te estás vacunando? Bien. ¿Y por qué te vas? Yo vi el Twitter del presidente y le dije a mi papá que me llevara y que me llevara y que me llevara. Sí, es que ese es el punto, porque la parte comunicacional, mira, la oposición lamentablemente quizás ellos piensan que la parte comunicacional de redes sociales solo se trata para propaganda, y no es cierto. Aunque tiene sino siempre que para... su narrativa, pero hoy ya la realidad lo golpea. Es que ese es el punto de análisis, de que obviamente comunicas algo, pero lo materializas. ¿De qué le serviría al presidente, por ejemplo, vayan a vacunarse y llegas y no hay vacunas? Que vas a encontrarte con un desorden como existía antes en los hospitales. Claro. No sucede eso. Hoy hasta en centros comerciales han instalado temporalmente unidades de vacunación. Es decir, esa descentralización antes no existía. Y es más, fíjate, porque se puede decir que es algo todavía más valorado, porque cuando descentralizas algo, tienes que adecuar, más con una cuestión de bioseguridad, a un centro comercial, a un parqueo, no es sencillo también. Claro. Establecer ese andamiaje de medidas sanitarias. Y eso cuesta pisto. Hasta eso es loable. Ese pisto antes no iba para eso. No iba para eso. Ahí capaz hubieran provocado en los gobiernos de Arena o el FMLN una especie de licitación en el que mejor dar el servicio, y ahí iban los millones. No, definitivamente, ese dinero ahora está en Nicaragua, mucho de esto en Nicaragua. Qué lamentable, fíjate, porque incluso tenemos una oposición destacando la respuesta que le da la canciller nicaragüense a la señora Gilde acá. Dice, ahí pueden ver el componente ideológico. En lugar de recriminar a Daniel Ortega, que sí se ha establecido como un dictador, no lo hacen, sino que buscan publicitar la respuesta como que humilló a la canciller nuestra. Es decir, ahí pueden ver el discurso ideológico partidario. Sí, mira, más que publicar, aunque vaya, digamos que hay que respetar la agenda editorial, ¿verdad? Sí, sí. Y ellos se la creen, obviamente, sí. Como nosotros tenemos nuestra agenda. Lo que pasa es que antes esa agenda era como la verdad, sentencia. No había una contraparte. No había otra historia, como muy bien dice. Hoy usted tiene este programa, tiene a Luis que nos acompaña, usted que nos hace la gentileza de comentar. Ese mismo comentario, por ejemplo, lo compartíamos el otro día. No sé si la tiene producción, aquella madera del diario de hoy donde decía que el país estaba en crisis por los bonos basura. Fue esta semana, creo, mire si la encuentra por ahí. Y a mí lo que me acordaba era cuando en estas disputas que entre paréntesis tenían Arena y el FMLN, cuando gobernaba el FMLN, que necesitaba hacer préstamos, y el Arena y la oposición y los grupos de poder decían que el país ya no aguantaba más, que para qué iba a hacer préstamos, y total que ocurría que le doblaban el brazo al FMLN, o probablemente negociaban, o gobernaban o negociaban, y aquella famosa reforma en pensiones, se acuerda que afectó grandemente a los trabajadores, porque lo que hizo fue subirle la cotización a los trabajadores, y no solo eso, afectó su pensión, porque a esta fecha, el día de hoy, los maestros con más de 30 años, si se pensionan, la pensión le queda de $250, es como producto de esas reformas hechas en el gobierno del FMLN con los votos de Arena. O sea, hay que ser sonso para creer que la gente va a olvidar eso, Luis. No, definitivamente. Ahí está, eso es lo que te quería comprar. Precios de los bonos salvadoreños caen y complica economía. O sea, cualquiera creería que esto le preocupa a los salvadoreños cuando por décadas hemos visto cómo los bonos se han bajado. Bueno, hace como 2 meses decía el expresidente del Banco Central de Reserva de Mauricio Funes que El Salvador estaba en alitas de cucaracha. Sí, sí, sí. Bueno, si estás en alitas de cucaracha no vas a ir a 3 vacunas. No, y no solamente eso, si nos vamos al crecimiento económico. Cuando estaba el FMLN gobernando, éramos el último país en Centroamérica en crecimiento económico. No pasábamos del 2%. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, este año ha pronosticado que El Salvador va a crecer arriba del 4% y con pandemia. Es decir, para que Costa Rica... Y con pandemia. Para que Costa Rica, otro ejemplo, quiera emular los procesos de vacunación de acá y el proyecto Cubo de Seguridad Ciudadana, ya te dice mucho. Antes, cuando Costa Rica quería emular políticas de sus países vecinos, por el contrario, nosotros buscábamos asemejarnos a Costa Rica. Obviamente que tiene muchos años Costa Rica de haber edificado un modelo de seguridad ciudadana que nos lleva muchos años adelante, muy cierto. Sin embargo, estamos dirigiéndonos hacia ese modelo por primera vez en la historia de El Salvador. Ah, no, si aquí por décadas nos dijeron que el rumbo a seguir era Costa Rica, y ciertamente así es, cuando uno va y comprende, ¿no? Sí. Pero ahora son cosas totalmente distintas, lo que decía el presidente. Si fuimos ejemplo por la pandemia, vamos a ser ejemplo en la vacunación, sí, sí. Y hacen muchísimas cosas. No, definitivamente. Ellos seguirán, Luis, con la narrativa que el país va a colapsar.
Y la oposición. La oposición. Sí, siempre, si tú ves los twitters de las personas, por ejemplo, hace poco estaba viendo a este señor, el señor Luers, diciendo que, ¿y por qué no meten preso al señor Alaví, ministro de Salud? Es decir, todavía ves ese tipo de ataques directos. Yo voy a repetir una cosa que creo que le escuché el otro día a alguien que... Él habla de acuerdo a lo que fuma, dice. O sea, es de esas cosas, ¿verdad? Luis, pero bueno, siempre es un gusto conversar con usted porque sus análisis son muy puntuales. Quería cerrar con esta interrogante, es decir, con esto de la narrativa, ¿no? De la oposición. Yo veo una oposición desarticulada. Sí, totalmente. En lugar de haberse reconfigurado, después de sus dos fracasos políticos, primero cuando perdieron el Ejecutivo, no logró reconfigurarse para poder generar un buen contrapeso en las elecciones municipales del Parlacen y legislativas, y por el contrario, su debacle se puede decir que se materializó más todavía. Esa atomización sigue todavía haciendo mella en ellos, y se ve una desarticulación a nivel interno también de los partidos políticos. Todo eso tiene que ver mucho con que sus liderazgos, tanto AREN y el FMLN, que son, se puede decir, todavía los principales opositores, no hicieron un recambio generacional a la fecha de quienes dirigen sus partidos políticos. Tú sabes que si tú diriges algo y no logras un objetivo, es mejor hacerte a un lado, por ética, y ellos no lo han hecho. Por el contrario, siguen manejando ese andamiaje que los está llevando a un hundimiento aún mayor, definitivamente. Sí, ¿verdad? Bueno, Luis, producción, vamos a ver si nos ayuda con el apoyo número 4 sobre esto de la variante Delta que nos dice precisamente el ministro de Salud, pero estamos aquí, estamos en vivo, evidentemente. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar aquí en TVO Canal 23. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Gracias por su sintonía. Seguimos aquí en esta entrevista de este viernes 6 de agosto del 2021. Luis, se me agotó el tiempo para seguir conversando con usted, pero siempre es un gusto. Sí. Gracias, oye, y su conclusión final en términos de seguridad para el país. Sí, no, efectivamente, Medardo, estará a la expectativa los resultados de la
de la implementación del Plan Control Territorial han sido constantes desde que inició, a partir del 2019, estábamos hablando de unos datos al inicio, e inclusive cuando se tuvo el obstáculo de la asamblea anterior. Ahora esperemos de que esta fase 4 logre incursionar en territorios que aún controlan las pandillas para esa desarticulación y posteriormente una judicialización de muchos, obviamente, delincuentes que todavía andan en las calles. Muy bien, gracias Luis, siempre un gusto. Gracias Leonardo, un gusto. Igual. Muy bien, quiero proyectarle algo. Estamos a viernes, el proceso de vacunación sigue. El gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios para tener la vacuna. Esta variante Delta es bastante complicada. Vea este material. Y cuando vengamos, le invito a que continúe con nosotros. Vamos a seguir hablando de seguridad, solo que esta vez desde la arista y de la opinión de Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminólogo. Ya regresamos. Vea esto que es bien interesante y continuamos aquí en TVO Canal 23. A este momento se confirma en El Salvador la existencia de la variante Delta, por lo cual debemos tomar todas las medidas de precaución correspondientes en el marco de limitar los efectos negativos que está generando esta pandemia. Creo que ha sido una situación bastante difícil la que se ha experimentado en todas las regiones. El Salvador no ha sido la excepción. Estamos realizando lo humanamente posible por salvaguardar la vida de la población salvadoreña, pero necesitamos también el cumplimiento, el apoyo, la participación ciudadana ante estas situaciones que está generando la pandemia, que como de todos es conocido, sigue generando récords a nivel internacional. Esta variante Delta que ha sido identificada y que se confirma en el país, la variante Delta, tiene características particulares que han sido descritas a nivel internacional, en las cuales se facilita la transmisión de esta enfermedad y por supuesto esto puede llegar a generar incluso mayores complicaciones o letalidades ante el COVID-19. Hay mucha investigación, muchos estudios a nivel internacional en la cual todavía está pues ante una situación las diferentes adversidades que esta nueva adaptación, esta nueva variante del genoma del COVID-19 llamada Delta puede ocasionar a la salud, y definitivamente creo que ha sido mucho el antecedente que se ha observado en la India y en otros países en las cuales definitivamente nos pone ante una situación difícil. Debemos seguir cumpliendo las medidas, debemos seguir cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Parte importante de que a nivel internacional se esté generando nuevos tratamientos, se esté generando nuevas estrategias ante el COVID-19 es precisamente la información oportuna, de la cual al momento casi el 100% de los países que forman parte de América Latina hasta el 21 de julio han identificado y reportado más de 2.438.680 secuencias genómicas del COVID-19. Dentro de las variantes de preocupación es la variante Delta, precisamente porque tiene características que pueden cambiar la facilidad en la transmisión y esto por ende generar también mayor complicaciones y letalidades ante el COVID-19. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Interesante, ¿no? Lo que decía el ministro de Salud. Pero bien, en otros temas sigamos conversando. Hoy está en esta segunda parte Ricardo Sosa, experto en seguridad y criminología. ¿Cómo está, Ricardo? Es un gusto tenerle. Bienvenido. Buenos días, Medardo. Buenos días a todos los televidentes y cibernautas. Que Dios les bendiga en esta temporada de receso de vacaciones de agosto. A ver, Ricardo, estamos a 6. ¿Cuál es el análisis que usted hace de cómo se desempeñó la seguridad pública en el país a partir de la eficiencia que para algunos pueda tener el Plan Control Territorial? No, cerrando el 7º mes del año y ahora ya 6 de agosto, es importante hacer una revisión de lo que nos deja julio. Y en mi opinión hay dos variables fundamentales que se deben de analizar. En primer lugar, el tema de los importantes decomisos de droga que se da por medio de la Fuerza Naval Tridente de la Fuerza Armada del Salvador, con el apoyo y bajo la dirección de la Fiscalía General de la República y el apoyo de la Policía Nacional Civil con la División Storm y toda la dirección funcional de la Policía Nacional Civil.
¿De qué estamos hablando, Medardo? Estamos hablando de varios decomisos de droga en el mes de julio que superan ya la cantidad de droga incautada en todo el 2019 y 2020. Y tenemos todavía 5 meses por delante, lo cual supera ya en el gobierno actual más de 100 millones de dólares incautados al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, y esto por supuesto en todo el apoyo que brinda El Salvador a la lucha mundial contra las drogas. Esto beneficia desde Guatemala hasta Canadá y, por qué no decirlo, hasta Europa. Y por supuesto saca del mercado ilícito también a jóvenes y adultos, sí, que una parte de esa droga queda en El Salvador. A ver, el presidente de la República decía que se había incautado, decía la cantidad, la última que veíamos, y decía que había sido millas hacia adentro de las aguas territoriales de El Salvador, y que esto se había logrado, gracias a Dios, por lo menos el último, incautación o decomiso, y esto se había logrado gracias a la eficiencia de todo eso que usted está mencionando. Sin embargo, yo he visto a personeros de la oposición darle el crédito de este esfuerzo a la Embajada de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que se supone está dando en esta área. Bueno, hay que acotar varias cosas. En primer lugar, que todavía este cargamento viene en aguas marítimas, viene custodiado por la Fuerza Naval Tridente. 490 millas náuticas, decía. Sí, que son aproximadamente 907 kilómetros. Para traducirlo a kilómetros, que es como más adaptable al Salvador. Sí, 907 kilómetros. Esto es como que hagamos el recorrido en un vehículo de frontera a frontera 3 veces El Salvador. Vamos, regresamos y regresamos nuevamente. 3 ocasiones. A esa distancia aproximadamente se hace esta incautación. Esto convierte a la Fuerza Naval Tridente y al ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Francis Merino Monroy, se cuelga un nuevo registro en su hoja de vida. Es el marino que más incautaciones tiene en Centroamérica, en el Caribe, y por qué no decirlo, pues prácticamente casi que en toda América Latina. Esto es impresionante realmente, el trabajo de la Fuerza Naval Tridente. Y por supuesto que cuando esta droga llegue a tierra y la reciba la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, pasan a las experticias de campo, y ahí se va a verificar el peso exacto y de esa manera poder determinar el valor en el mercado de esa droga. Pero por el momento se estima que puede estar en 1.4 toneladas. Y esto, ¿cómo? 33 a 35 millones de dólares en una sola incautación. ¿Esta iba, Ricardo, para Estados Unidos? Pues esta puede ir desde Guatemala hacia, por supuesto, todo lo que es Norteamérica. Recuerde de que hay muchas personas que desconocen. Hay capturados colombianos, guatemaltecos y ecuatorianos, entiendo, ¿no? Pero lo que sucede, Medardo, es de que hay que explicar. El Salvador tiene una soberanía sobre mar territorial de 200 millas náuticas. Ese es el territorio salvadoreño. Pero estos individuos... De la playa hacia adentro, 200 millas náuticas. 200. Y luego vienen aguas internacionales. ¿Qué es lo que sucede? El crimen organizado transnacional desde el 2019 sabe que la Fuerza Naval ha reforzado todos sus patrullajes marítimos con diferentes tecnologías. Adicional, se creó una nueva unidad especializada en la Policía Nacional Civil, que es los Storm. Sí. Bueno, la población les ha denominado policía costera. Ok. Pero, ¿qué es lo importante? Que estas embarcaciones tienen que hacer algún tipo de parada técnica para abastecerse de combustible, en algunas ocasiones de alimento. Lo que hace es que estas personas que a lo largo de Centroamérica se dedican y son parte de estas estructuras, abordan lanchas rápidas hacia adentro y ahí reciben
los cargamentos usualmente utilizando diferente tecnología. Estos paquetes, estas boyas, son lanzadas también con sistemas geosatelitales, de tal manera que eso pues no es ningún top secret. Si usted abandona algún artículo en el mar y me lanza las coordenadas, yo desde la playa entro en lancha y dirijo las coordenadas. Más o menos. Se van a mover un poquito, pero ahí van a estar. Sí, pero ellos van directo porque el GPS, digamos, en su vehículo tiene una diferencia de más o menos 30 metros. Es decir, que usted siempre va a ir a dar con la ubicación. Pero ¿qué es lo importante? Es que parece que hay algunas personas que quieren desmeritar el trabajo articulado de la Fiscalía, de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Naval Tridente. Hay que decirles que existen georradares y otro tipo de tecnologías pues que se conocen dentro del área de la seguridad y la defensa, pero por supuesto no es conveniente revelarlas en un programa de televisión abierto. Pero lo que sí quiero decir es de que este esfuerzo articulado con otros países y no solo con los Estados Unidos, tienen acceso a todos los países y todas las naciones. Por lo tanto, ¿por qué no se dan este tipo de incautaciones en otras naciones en Centroamérica? Sí. Al observar las trazas, que son las rutas que se hacen en alta mar, uno lo que puede encontrar es que desde Panamá comienzan a desviarse y a bajar hasta las Islas de Magallanes y luego comienzan a subir. Algunas trazas indican que van para Nicaragua, pero y luego se marca nuevamente un descenso hacia aguas internacionales para bordear a El Salvador. Y es porque ellos saben, estas organizaciones criminales transnacionales saben que ahí está la Fuerza Naval Tridente. Y luego esas trazas se recuperan en Guatemala, que se convierte como en un punto de transbordo de toda esta droga internacional. Así que el reconocimiento, hay que honrar a la Fuerza Naval Tridente. Estos son hombres que pasan hasta 3 semanas adentro en estas patrulleros marítimos que tiene la Fuerza Naval. Llevan todo el cargamento para esta jornada y en muchas ocasiones, Medardo, cuando ya vienen a hacer el relevo, son alertados que existe un objetivo. Y estos oficiales de la Fuerza Naval, de nuestra gloriosa Fuerza Armada, se regresan mar adentro para cumplir con la misión. Porque si hay un elemento o la tripulación dice, no, ya estuvimos 3 semanas adentro, ya estamos cansados, eso no lo vas a ver nunca en un naval. Regresan mar adentro hasta desarrollar lo que es la interceptación de la embarcación y luego la acompañan hacia aguas salvadoreñas donde se entregan a las autoridades. Ok, sin lugar a dudas, por su experiencia, Ricardo, ha sido un gran golpe al narcotráfico, a este mundo, y un gran éxito por parte del gobierno de El Salvador, en este caso por las entidades vinculadas que hicieron este incautamiento. Sin duda, Medardo, porque aquí hay 2 circunstancias. Esta droga, en los diferentes países donde es transbordada, es convertida y mezclada con otros ingredientes que son basura para el humano. Por lo tanto, estos 33 a 35 millones pueden sobrepasar los 100 millones de dólares en el mercado negro en droga. Por lo tanto, el aporte que le está haciendo El Salvador al combate de este esfuerzo contra las drogas es inmenso y hay que reconocerlo. Y yo de verdad aprovecho esta estación televisora para enviar un mensaje a todos los países, desde Guatemala hasta Canadá, para que valoren el esfuerzo de la Fuerza Naval de El Salvador, del Ejército salvadoreño, de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía, para que puedan invertir y que puedan apoyar con cooperación, con más tecnología, porque en la medida que El Salvador tiene una convicción
de enfrentarse a este combate internacional y mundial contra las drogas, está ayudando a la Organización Mundial de la Salud, a los objetivos del cumplimiento de la meta del 2030, y sin duda El Salvador ya no es un país destino de la droga. Ahora el crimen organizado transnacional debe pensarlo muy bien y se les está complicando, al menos por agua, el envío de estos cargamentos de droga. Ahora, Ricardo, la droga podría ir para cualquier parte de Norteamérica, pero fundamentalmente para los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, en esto que estamos comentando, que algunos quieren desmeritar el éxito, ¿no?, y el logro del gobierno y de las entidades respectivas sobre la incautación de esta droga y otras que se han hecho, la embajada tendría que estar satisfecha. O sea, por más que otros quieran bajarle el crédito que realmente merece. Hace poco vimos cómo vino el jefe del Comando Sur a entregar un buque, entiendo yo, que ayuda muchísimo para esto, ¿no?, que forma parte de eso. Se lo comento porque hay algunos que sostienen que los estadounidenses pueden tener algún tipo de diferencias en este momento con ciertos temas con el gobierno, pero los estadounidenses para mucho lo que tienen son intereses, y en la medida que aquí se esté deteniendo esto van a estar satisfechos. Bueno, yo creo que no es ningún secreto de Estado que el país que más consume drogas y estupefacientes es los Estados Unidos de Norteamérica. Y el paraíso y el destino final del crimen organizado transnacional es la nación americana y ciertos estados particularmente donde la droga puede duplicar y hasta triplicar el valor por cada kilo. Por lo tanto, es importante el esfuerzo y el aporte que está brindando El Salvador. Y yo creo que los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Comando Sur y todos sus funcionarios, mantienen estrechas relaciones de vinculación, apoyo y cooperación con la Fuerza Armada de El Salvador. Creo que esto es un aspecto muy técnico, es un aspecto de temas de seguridad nacional y defensa, donde los Estados Unidos de Norteamérica son un país ejemplo, y hay que decirlo también. Ellos mantienen sus políticas claras de seguridad y defensa nacional que trascienden los gobiernos presidenciales. Tienen una hoja de ruta muy diferente a nuestros países en América Latina. Por lo tanto, los Estados Unidos de Norteamérica no dudo que reconocen el esfuerzo y el apoyo de las instituciones de la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador, y hay que decirlo, pues, si esto va bajo una línea de autoridad del gobierno de la República de El Salvador. Así que esperemos que también estos importantes decomisos y este aporte a la salud de todos los ciudadanos en Norteamérica, incluyendo México y Guatemala, que se encuentra también evitando este consumo de drogas y estupefacientes, puedan también generar algún tipo de ayuda y cooperación para la Fuerza Naval, para el Ejército de la República de El Salvador, para la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, para continuar este combate que es a diario y es mes a mes. Ok, muy bien, seguimos conversando con Ricardo Sosa. Ahora vayamos, Cristian, a las imágenes en términos de seguridad que queremos compartirle, que le envíe para compartirle a nuestra audiencia sobre el análisis que hace Ricardo Sosa de cómo han sido los números, los índices en términos de seguridad en el país. ¿Usted cómo lo ve? Ahí tiene, Ricardo, dice homicidios julio 2021, 92. Promedio de asesinatos de mujer 2021, 0.4. O sea, pero 0.4 es como nada, pues, o sea, Promedio julio 2021, 3.0. Promedio anual 2021, 3.6. También habría a otra lámina ahí, si nos la comparte, homicidios en El Salvador. Explícanos ahí, Ricardo, que usted ha construido esto. Bueno, esta es la tabla de la violencia homicida de enero a julio del 2021. La
Primera barra, color celeste de la izquierda, es el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ahí podemos observar claramente cómo se mantiene la tendencia de la violencia homicida en el país, y podemos observar, por supuesto, que esta fase 4 del Plan Control Territorial es la que está comenzando a mejorar todavía los registros de la estabilidad que se observa de enero a el mes de mayo. En mayo hubo un pequeño disparo de llegar a casi 120, ¿verdad? Y ahí están incluidos también los cuerpos, las osamentas de Chalchuapa. Okay. Y eso disparó ahí. Incrementó lo que se había generado. Hay que decir que la violencia homicida, los homicidios para el mes de mayo no habían superado los 100 tampoco, pero al incorporar ya todo lo que fueron las osamentas de la fosa que trabajó Fiscalía, Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, se incorporaron y hubo una variable. Luego también en el mes de junio ya están incorporados también el segundo registro de osamentas de la fosa de Chalchuapa, ya están debidamente registradas, y esta es pues una tabla propia con fuentes oficiales, con datos oficiales de las autoridades, y usted la puede encontrar también en la página web con mayores detalles y otro tipo de variables. ¿Tenemos otra tabla o solo se exageran? Producción, ahí está. A ver, sí, ¿verdad? Las últimas dos, la de la derecha a la izquierda, la verde y la azul, indican 2 meses consecutivos con menos de 100 homicidios, Medardo. Okay. Y esto también ya es importante porque julio del 2021 cierra con un promedio de 3.0 homicidios diarios. Tanto junio como julio están por debajo del promedio anual, que es 3.6 homicidios diarios. Ok. Después de ver estas cifras, Ricardo, hay la cuarta etapa del Plan Control Territorial, incursión, ¿verdad? ¿Usted cómo ve esta etapa? ¿Qué horizontes le ve a partir de, veíamos ahí, drones especializados, columnas de miembros del ejército? No sé si lo tenemos, producción, porque a mí me sigue sorprendiendo esto, que evidentemente está dentro de la modernización, ¿no?, de la Policía Nacional Civil. Bueno, la primera etapa era la del ataque frontal, ¿no? Luego oportunidades, modernización y ahora incursión, que fundamentalmente, de acuerdo a lo que dicen las autoridades de seguridad pública, incursión significa llegar allí donde no llegaban, o llegar a los lugares de mayor presencia de las zonas infectadas por las maras, ¿no? Esto fundamentalmente, ¿qué es, Ricardo? Bueno, lo que estamos observando en este momento en pantalla, gracias a producción, es un video que las autoridades, el mismo señor presidente de la República, publicaron el fin de semana. Y esto lo que indica es tecnología aplicada a la seguridad y a la defensa de las naciones. Son software especializados, son cámaras de la industria de la seguridad nacional, y ahí lo que podemos observar es una columna de elementos de la Policía Nacional Civil acompañados de la Fuerza Armada, que son los que vemos caminando en fila, y gracias al calor térmico el infrarrojo lo detecta y permite tener una ubicación de cómo se van moviendo este escalón de elementos a altas horas de la noche cuando ingresan a una zona en el municipio de Santa Ana, ante la denuncia ciudadana y ante toda la labor de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional Civil. Ahí vamos observando, y sin duda, Medardo, esto permite transmitir estas imágenes en tiempo real, sí, a un centro de mando y control, donde sin duda está el alto mando de la Policía Nacional Civil,
y está informando a el señor ministro de Justicia y Seguridad, el escalón del alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador, de la Fiscalía General de la República, y ahí si alguien intenta hacerse al color rojo que nosotros lo observamos en nuestra pantalla, es fácil dirigir y hacer una redistribución del operativo. En este momento lo que se nos mostró a nosotros fue el despliegue, pero ahí hay toda una logística. Ahí hubo todo un trabajo. Ahí hay todo un trabajo de incursión, y realmente acá es bien representativo la palabra incursión. Ricardo, pero ahí puede ver, cuando estás incursionando, si alguien intenta salir en la fuga, y lo marca. De hecho, allá usted puede ver a la izquierda de la columna cómo van otros elementos. No, son elementos también del operativo que van hacia parte de la entrada de la ruta. Ahí lo que vemos donde van los vehículos es de izquierda a derecha hacia la ciudad de Chalchuapa. Y ahí puede ver nuevamente cómo viene la columna. A la izquierda de nosotros, sin duda, un mando operativo, un oficial de la Policía Nacional Civil, que va también dirigiendo esta columna de mando de combinada, una incursión combinada. Pongamos el otro, producción, para que nos lo describa Ricardo Sosa también, y Ricardo ya lo vio también. Bueno, esto es la misma tecnología aplicada a las labores de seguridad, de videovigilancia, de patrullaje digital, como es conocido en el mundo de la seguridad, y ahí podemos observar cómo estos drones especializados no son los que utiliza la prensa o los que se utilizan en una fiesta rosa, ¿verdad?, para tomar fotografías. Ahí usted puede observar cómo este dron tiene una tecnología y un software que hace la diferencia, cómo va haciendo el zoom óptico, el acercamiento a las diferentes zonas. Y ahí, por supuesto, puede acercarse todavía más el zoom. Estos dispositivos, Medardo, que son especializados para temas policiales y temas de ejércitos en el mundo, tienen la capacidad desde arriba de verle la hora en su reloj de puño. O sea, que ahí tenés la placa. La placa, reconocimiento de rostro, se puede tener otro tipo de datos, y lo mismo, aquí este centro de mando control puede estar en el perímetro o puede estar completamente en cualquier parte del territorio nacional. De esta manera, bueno, usted sabe mejor, fue como persiguieron y ubicaron por mucho tiempo a Osama Bin Laden, ¿no? Esta es una de la tecnología. Lo que hay que decir es que este tipo de imágenes y de acercamientos y otra serie de herramientas no lo tienen los drones que nosotros podemos comprar como ciudadanos. Es una tecnología especializada. Que no se le venden a cualquiera, es a gobierno. Es para temas de gobierno, para temas de seguridad y defensa, para policías y ejércitos en el mundo. Por eso... ¿Y por qué nunca tuvimos esto? Bueno, porque primero no había la visión de solicitarlo. Esto podría ser por falta de voluntad política de tener tecnología de punta para operativizarla. En segundo lugar, hay que decirlo muy claro, el Plan Control Territorial es una estrategia que lleva lo que es un trabajo policial guiado por inteligencia. Esto es diferente, Medardo, estos son temas en los cuales cuando se da un paso no es como la gente piensa, de que se envía a los policías al mando dirigiendo un equipo de apoyo de la Fuerza Armada. No es caminar por caminar, hay un propósito, hay una táctica, hay una estrategia en cada uno de los operativos, de la dinámica de los equipos conjuntos. Nosotros los podemos ver allá afuera del canal, que van caminando, y uno piensa que solo van por inercia bajando hasta toda la colonia Escalón. Hay un objetivo, hay una táctica, hay una estrategia que está siendo guiada por el Comando Conjunto Estratégico, que lo conforma el señor Ministro de Justicia y Seguridad, el señor Director
de la Corporación Policial con todo su equipo estratégico, la Fuerza Armada con el alto mando y recientemente han incorporado a la Fiscalía General de la República. Esto también ha sido, en mi opinión, también una buena disposición porque la Fiscalía es la que coordina y emite la dirección funcional para cualquier tipo de capturas, cualquier tipo de orden que emana de la autoridad fiscal. Ahí se encuentra en el comando. Y hay que decirlo también, esta fase 4 viene a complementar una apuesta muy importante de la llegada, y que lo hablábamos con usted hace 3 meses en un programa. Sí. ¿Cuáles eran las líneas estratégicas con la llegada del señor ministro licenciado Gustavo Villatoro? Se lo dije en aquel momento cuando él no tenía ni una semana de haber tomado posesión del cargo. Y era, en primer lugar, una estrategia clara por su experiencia como exfiscal especializado contra el crimen organizado, llega y refuerza la estrategia del Plan Control Territorial. Se ha cumplido. En segundo lugar, hay un énfasis por cumplir órdenes de captura contra personas acusadas del delito de homicidio y homicidio agravado. Han sido puestos fuera de circulación y están ya en procesos de instrucción en sede judicial personas que habían mantenido por muchos meses órdenes activas acusados de homicidio. Esto sin duda le va a permitir un respiro y está, en mi apreciación, generando resultados a la estadística y a los indicadores en el tema de homicidio. Y un tercer componente ha sido un giro en el enfoque a las víctimas desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. Eso me parece también un tema que no gana madera, que no gana titulares. Muy difícil que alguien me invite a mí para hablar de víctimas, pero creo que la estrategia del Plan Control Territorial está generando este componente vital que nunca debimos de descuidar, y es posicionar a las víctimas al centro. Ok, Ricardo, siempre es un gusto, siempre no se siente el tiempo conversar con usted y gracias por estos análisis que estoy seguro nuestra audiencia lo sabe valorar. Muchas gracias, Medardo, por la invitación, y también quiero reconocer también un esfuerzo también a nivel de América Latina. Los centros penitenciarios abren la aula para el primer grupo de 58 privados de la libertad que están estudiando una carrera universitaria con la dirección de una universidad acreditada en el país, gracias al esfuerzo, a la visión del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Dirección General de Centros Penales y al apoyo de la comunidad internacional como es la Oficina contra las Drogas y el Delito 1DC y el Estado de Qatar, que han colaborado para convertir a El Salvador en el primer país que abre oportunidades a la reinserción para que las y los internos puedan estudiar una carrera universitaria. Y esto, ¿qué es lo importante, Medardo? Que ahora no solo van a aprender oficios, no solo van a aprender carreras técnicas que ya las manejan y los vemos día a día sirviendo y trabajando, sino que ahora aquellos que están en las diferentes fases de evolución del tratamiento penitenciario y por supuesto que tienen ya el grado de bachiller, pueden aspirar a estudiar una carrera universitaria de pregrado. Muy bien, importante. Gracias, Ricardo. Bendiciones. Gracias a usted por su sintonía. Queda con los mejores contenidos para su análisis. Disfrute estos días que quedan de vacación. Yo lo veo, Dios mediante, el próximo lunes a las 6:30 de la mañana aquí en TVO. Saludos. Este es el esfuerzo de Cristian, David, Fran, Ricardo. Todos estamos aquí siempre en las mañanitas para tratar de mostrarle estos contenidos. Lo veo el próximo lunes, Dios mediante.